Iván Cepeda ha insistido mucho que su propuesta es de profundización de los cambios. Y en ese sentido nos hicimos la pregunta, ¿eso qué quiere decir? Y es ahí donde queremos situar esta conversación de hoy. Gracias a Alejandro. Alejandro es profesor de la Universidad Pedagógica, filósofo y politólogo y es militante, también activista del Pacto Histórico. Compañeros, un abrazo muy grande, me da mucha alegría pues poder conversar en tiempos donde mandan los algoritmos, la inteligencia artificial, las redes sociales. Qué bonito es encontrarse de conversar. Yo creo que a veces eso tan básico lo estamos perdiendo y conversar puede ser también un acto de resistencia. Es realmente muy grato para nosotros, con Alejo, y hago parte de un grupo de la organización vecinal de Teusaquillo que se llama Paz Haremos, que concurrimos a la convocatoria de la Juntancia Biocultural por Bogotá y encontramos una propuesta que estamos desarrollando ya desde hace varias semanas. Estamos ya en la 6ª sesión de lo que llamamos Círculos de la Palabra, en los cuales decidimos convocar a vecinos y vecinas para conversar sobre distintos aspectos de la profundización de los cambios en el país a partir de la propuesta de continuidad de un gobierno progresista, un gobierno de izquierda. Yo creo que para pensar la cuestión de las reformas en relación con los cambios estructurales hay que partir de una realidad concreta y es la historia nacional que ha estado marcada por la desigualdad, la violencia y la exclusión. Y me parece que ese punto de partida nunca debemos perderlo de vista. El capitalismo en el mundo está en unos límites de justicia social. Hay 5 personas que tienen más plata y la acumulan que 70 países. Eso es insostenible en el mundo, a pesar de que nos dicen que el problema del socialismo, el problema es ese capitalismo que ha deformado completamente la apropiación de la riqueza que es producida socialmente, y hay 5 personas que tienen. Pero también límites en las relaciones con la naturaleza. Para sostener el modo de vida norteamericano como sociedad de consumo, lo ha dicho el ambientalismo hace muchas décadas, si todos los países quisieran vivir a la manera norteamericana, necesitaríamos más de 10 planetas tierras para poder abastecer ese tipo de consumos que desecha y que genera basuras y que tiene obsolescencias programadas, etcétera, etcétera. Esos límites del capitalismo hacen que temas como reformas y transformaciones profundas estén en unos filos de la navaja de tensiones máximas, y sobre eso es que quiero comentar, porque es la manera de evaluar, por ejemplo, el gobierno que está terminando y de afrontar un nuevo gobierno. Yo diría que si García Márquez terminó hace 50 años su novela diciendo que ojalá los pueblos de 100 años de soledad tuvieran una segunda oportunidad sobre la tierra, hoy nos estamos dando esa segunda oportunidad en el tránsito de un gobierno del cambio que quiere mantener las lógicas de la izquierda y el progresismo en el gobierno. Lo más importante a mi juicio, por muchas razones, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, lo que implica entonces un blindaje constitucional al movimiento campesino en el país, unos logros muy importantes para los pueblos indígenas que son autoridades ambientales o que tienen un sistema indígena de educación propio, etcétera, etcétera. Y en ese marco también una política de tierras que, sin cambiar sustancialmente la política agraria, mejora la situación del campesinado, de los indígenas y los afros. Y eso es muy importante. La ministra Marta Carvajal ha tenido la agudeza de lograr una excelente gestión con el marco institucional que dejó el neoliberalismo, o que ha dejado el neoliberalismo, y eso me parece que no es poco. Formalización de canales entre lo que se llamó históricamente país formal y país real, que es lo que este gobierno que ya está terminando logró de verdad superar históricamente. Es un gobierno donde entraron los indígenas, donde entraron las comunidades, los líderes negros, donde hay unos nuevos liderazgos en formación en el país, profundos. Cuando se nos dice que es que hubo como 150 ministros,
Pues yo diría, fue una escuela de nuevos ministros para los próximos 20 años, porque si los miramos en sus edades, les tienen 20 o 30 años por delante de aprendizaje de gestión pública, de aprendizaje de sensibilidades frente a lo popular, a lo campesino y a lo indígena. Del cambio, cosas que me gustaron muchísimo fue que el presidente Gustavo Petro en la parte de la diplomacia cumplió con nosotros, los negros, los afrocolombianos, los raizales y los palenqueros. Por primera vez tuvimos embajadores en distintos países, embajadores negros en países como Etiopía, en Ghana, en Estados Unidos, Jamaica, otros amigos en Panamá, en Venezuela, en muchas partes. Eso me gustó y me dio mucho placer y lloré cuando vi por primera vez en la Cancillería a un ministro negro. Yo dije, miércoles, no perdí mi voto. ¿Sí? Aquí con esto fue maravilloso ver a Gilberto con su negrura, su elegancia, sentado en esa silla hablando, allí cumpliendo. Y no solamente eso, verlo en Washington abriendo puertas para Colombia. Y no desde ahora, desde hace 20 años. Porque afortunadamente he tenido el privilegio de pertenecer a Afroamérica Siglo XXI, desde el año 95, que es un movimiento negro que tuve el placer también de conocer a Lula da Silva en Sao Paulo, cuando trabajaba en el Sindicato del Acero. Me quedó faltando, que espero que lo logremos ahora con el compañero Cepeda, mayor inclusión, adecuación administrativa en los distintos ministerios, en las distintas entidades del Estado, porque a veces creemos que solamente somos nosotros los que tenemos derecho, que solamente mis amigos, mis amigas, llegamos a las instituciones con nuestros proyectos bajo el brazo y al resto de la gente la dejamos por fuera. Este país es grande, en especial esta ciudad, porque muchas personas de distintas partes del país que estamos aquí y pagamos impuestos. De lo contrario, esto sería como Tunja, en el caso de Bogotá. Entonces yo creo que hay que abrirnos. A veces decimos, ¡ay, qué belleza la Constitución del 91! La diversidad, la igualdad, Colombia, multiétnico, pluricultural. Qué jartera, a veces vamos a muchas entidades, yo digo, ¿dónde está esa diversidad? ¿Dónde está el cambio? Todos son blancos mestizos, ¿sí? Y hay muchas entidades donde no hay ni un negro, ni siquiera para que traiga un vaso de agua. Entonces necesitamos mayores niveles de inclusión, entender al otro, descentralización, necesitamos desarrollar nuestros territorios, territorio del Pacífico, el Chocó, el Caribe. Hay muchas potencialidades en nuestro territorio, porque hoy en día nuestras personas, nosotros las personas negras, no estamos siendo solo desplazados de nuestros territorios ancestrales, sino desde nuestras propias prácticas culturales. Todo lo nuestro lo quieren, nuestra música, nuestras caderas, nuestros labios, ¿sí? Nuestros cantares, pero no quieren nuestra piel. Entonces yo creo que allí hay que hacer un ejercicio de humanización, de valoración de las diversidades de Colombia. Sí, la UNESCO dice, y todo el mundo lo ha dicho hace muchos años, la gran riqueza de un país es la diversidad cultural. ¿Ustedes se imaginan a Colombia sin negros? Entonces no somos un problema, somos una riqueza, desde el mismo genoma humano, como lo decía nuestro gran Manuel Zapata Olivella. Tener un reto de la imaginación en el cómo hacer y cómo administrar lo público, y repito, la administración de lo público es la almendra de lo político, y ahí hubo mucha contradicción. Segundo, vivo en este barrio, trabajo desde la mesa del mandato popular del centro de hace un poco más de una década,
Y algo también desde abajo, cuando ustedes se exponen y se habla del país, se habla de esos territorios por allá, y que sí, claro, merecen ser nombrados, se merecen ser mirados, pero algo está pasando en este centro que es tan grave como lo que está pasando en Amazonas, Chocó, la Costa Pacífica, La Guajira o cualquier sitio. Aquí en Bogotá está pasando algo terrible. Nosotros hemos focalizado un esfuerzo colectivo en el barrio San Bernardo. El barrio San Bernardo no es sino que pongan San Bernardo en YouTube y salen muchísimos videos que pueden hablar de la concentración de narcotráfico, desplazamiento de todos los sitios del país. Bueno, toda la afirmación que hacemos es toda la problemática del país se concentra en 40 manzanas, 10.000 personas. El cambio debe verse en el centro, porque en el centro no vivimos muchas personas, pero transitan más o menos 2,5 millones de personas durante un día. Entonces es importante poner el foco y matizar el discurso de que esta Colombia profunda está lejos, esta Colombia profunda está demasiado cerca. Hay un desprecio de clase que enmarca la desigualdad. Y ahí quiero hacer una nota al pie. No es gratuito que estén reciclando esa sentencia mal hecha de un tribunal que dice que no hubo un estallido social, es una especie de planificación malvada para perturbar el gobierno de Duque. Eso es absolutamente falso. Todas y todos estuvimos en el estallido y sabemos que no fue una planificación, fue simplemente la expresión de un país que quería cambios y que en buena medida con el estallido redibujó el escenario político nacional. Entre políticas públicas que se proponga el gobierno, ya esta campaña electoral nos está mostrando que los candidatos del progresismo y de la izquierda, Iván y Aida, están planteando unas políticas, unas revoluciones, revolución ética, revolución social, revolución democrática, etcétera, con unos ejes de transformación de país, y en ese sentido están, digamos, en una prospectividad de formular políticas una vez que lleguen al gobierno que atiendan a estas prioridades. Representarnos en ubicar procesos sociales en marcha que tienen que ver con resistencias territoriales de pueblos indígenas, de comunidades afrocolombianas, de sectores campesinos, de la economía popular, en fin, que llevan décadas resistiéndose a las lógicas neoliberales con formas asociativas, de reciprocidades, de planes de vida, que están en los territorios y que hay que reconocerlos para que en la forma de plantear las políticas públicas del nuevo gobierno facilite esa combinación de políticas con empoderamientos ciudadanos y sociales. Pero vuelve el tema, ¿cómo? Es muy fácil desde aquí decir qué es lo que hay que hacer, pero la gran pregunta es el cómo. Y ahí es donde quiero plantearles cómo este país tiene una estructura geográfica, unas complejidades regionales, en donde se juegan, en los escenarios regionales, territoriales, se juegan formas productivas, campesinas, populares, en fin, y reproductivas sociales, en donde hay contenidos profundos de las políticas que necesitamos de paz, de reconocimiento de derechos, etc. Por ejemplo, temas de paz territorial. Tenemos avances relativos en el suroccidente colombiano. Resulta que las fórmulas de la paz no deben llegar de Bogotá, están en los territorios, porque los pueblos indígenas llevan siglos con controles sociales territoriales, ahora perturbados por el problema de las acciones de muchos actores armados, etc. Pero hay lo que se llama en la Constitución colombiana un pluralismo jurídico vigente en los territorios de comunidades negras, los territorios de pueblos indígenas, en muchas zonas campesinas, en zonas fronterizas. Y es beber de esos sistemas de control y regulación social que están vigentes en la vida local y configurarlos como políticas para poder ascender al tema de construir la paz en formaciones sociales regionales determinadas. A ese respecto, hay unos temas en el programa de gobierno de Iván y Aida que son claves.
para configurarlos en la diversidad cultural y regional y geográfica de Colombia. Por ejemplo, pongo un caso que está muy a la mano aquí de nosotros. La gobernanza, o mejor, el reordenamiento territorial alrededor del agua, que ha sido un tema de este gobierno que también quedó muy en veremos, que estaba en el plan de desarrollo y que hace parte de los temas ambientales de las propuestas que están planteadas en los puntos de Iván y Aida. El reordenamiento territorial alrededor del agua, por ejemplo, en Bogotá, y ahora que hemos tenido amenazas con las sequías de la Niña y estos fenómenos atmosféricos climáticos globales, que se secaron las represas, etc. Si uno piensa en una formación social regional bogotana y de la región central del país, ¿de dónde sale el agua para Bogotá? El agua para Bogotá sale de 22 municipios que hay entre el páramo de Sumapaz, pasando por el de Cruz Verde, hasta llegar al páramo de Guerrero, que está allá encima de Zipaquirá. Es una especie de medialuna, digamos, de cordillera, de páramos. Y Bogotá ha organizado territorialmente la proveeduría del agua históricamente, con las represas, con tuberías, con todo un sistema de Chingaza y de Tominé, etc. Y esos 22 municipios, ¿saben cuál es el promedio de población de esos 22 municipios? 15.000 personas. Si sacamos a Zipaquirá y sacamos a Fusagasugá. Municipios que son, en cuyo territorio tienen un ordenamiento territorial de respeto de los páramos. Relativo, hay dificultades en algunas zonas. Se ha acusado al campesinado de ser la amenaza. La gran amenaza de los páramos es la urbanización a que están obligados casi muchos alcaldes de esos 22 municipios porque no tienen a quién cobrarle impuestos. Fome, que por ejemplo, Fome, que es un municipio cuyo 75% de su territorio es un parque nacional. ¿Qué hacen? Y lo poquito que les queda está convirtiendo tierras rurales en tierras urbanas a poder cobrar impuestos y tener la ilusión de un crecimiento. Bogotá podría resolverle la calidad de vida a los 15.000 habitantes de 20 municipios, multipliquen, son 300.000 personas. Si construye una política de ordenamiento territorial alrededor del agua, en la formación social de esos 25 municipios, si incluimos a Bogotá como complejo ya metropolitano, en donde los problemas de la paz, del control social, de la inclusión, de la igualdad, de la calidad de vida, los resolvemos de una manera constructiva. También hay dos asuntos que deberíamos tener en cuenta. El gobierno Petro se mantiene con posibilidad de reelegirse en medio de una ola de derechización global. Es que la izquierda latinoamericana perdió todas las elecciones que tuvo el año pasado, todas, en parte por la injerencia frontal de Estados Unidos. Y en ese orden no es poco lo que está ocurriendo en Colombia si lo comparamos con lo que ocurre a escala continental. Y por eso no es casual la denuncia que hizo el diario mexicano La Jornada el domingo. Es que hay un plan de Israel, de Milei, agenciado por el narcotraficante José Orlando Hernández en Honduras y por Trump, para desestabilizar el gobierno de México y el gobierno de Colombia. Porque tenemos que tener presente las elecciones de Colombia en 2026 y las de Brasil sean en el marco de una escalada de la derecha global que cada vez es más ultra, que cada vez es más racista, que cada vez es más machista, que cada vez es más homofóbica. Y me parece que situar lo que pasa con el gobierno actual en medio de esa coyuntura no es cualquier cosa. Y por otro lado, la peculiaridad del gobierno Petro en comparación con los progresismos de la región. Porque aquí pasa una cosa que me parece muy interesante. El gobierno Petro, a diferencia de lo que pasó en Argentina, en Ecuador o en Bolivia, está terminando sin romper con los movimientos sociales. Y eso me parece que no es poco. Es que en Ecuador va a seguir ganando la derecha
porque la ruptura entre el correísmo y el movimiento indígena impide una coalición fuerte para que ganen. Y esa ruptura ocurrió en el marco del gobierno de Correa. En Colombia no está pasando eso. O el espectáculo bochornoso de las elecciones bolivianas, donde el MAS se ultradividió a más no poder, eso tampoco está pasando en Colombia. A diferencia de lo que pasa con los progresismos de la región, en Colombia no hay ruptura entre gobierno y movimientos sociales. A diferencia de los progresismos de otros lugares, un gobierno que confronta al extractivismo. Y eso es muy importante para los movimientos ambientalistas, campesinos, autos y demás. Porque, a diferencia de Ecuador, a diferencia de Bolivia, incluso de Venezuela, donde el extractivismo fractura a la izquierda al movimiento social, aquí el gobierno le planta cara al extractivismo. Cierro entonces con una pregunta y una advertencia. La pregunta es, ¿cómo se construyen las sociedades? ¿Cómo se construyen las instituciones sociales? Y yo creo que tenemos que tener presente, y eso es lo que nos han mostrado en los últimos años, pero yo creo que toda la vida. Esta es una pelea de muy larga duración. O sea, la posibilidad de generar cambios estructurales pasa por modificar el Estado, por modificar la política pública y por seguir generando un bloque que nos permita situar las reformas en el marco del cambio estructural y no simplemente pequeños pañitos de agua tibia al neoliberalismo. Una inquietud respecto a la intervención de Alejandro. No entendí bien porque hablabas de pañitos de agua al neoliberalismo por parte del gobierno, pero por otro lado decías que sí había unos avances importantes. Quedé un poco confundido ahí, quisiera que nos aclararas un poco eso. Y respecto a la intervención de Darío, yo quisiera aprovechar ya que tocó el tema. En estos días hubo una sanción a Corabastos, estamos hablando de nutrición, de alimentos, del agua, y entiendo que yo nunca había escuchado que a Corabastos lo sancionaran por ese tipo de actividades como se está haciendo en este gobierno. Entiendo que Darío nos podría ampliar un poco qué es lo que ocurre en el mayor abastecedor de alimentos de Bogotá, que recogen toda la producción alimenticia de muchos municipios aledaños. En los años 60, cuando se planteó no solo el reconocimiento del campesinado, sino hacer una reforma agraria profunda. Y se planteó, si el campesinado va a producir alimentos, necesitamos espacios públicos en las ciudades para que tengan donde ofrecerlos a los habitantes urbanos. A Corabastos llegan diariamente 14.000 toneladas de comida fresca de 300 municipios de la región central del país, donde hay un campesinado que subsiste en 7 departamentos que alimentan a Bogotá. Sin embargo, cuando pensamos en Corabastos, se nos ha impuesto la imagen de que eso es mafioso y corrupción. En Corabastos hay una bodega popular de 7.000 comerciantes populares que distribuyen y comercializan alimentos frescos. No hay en la economía colombiana, como en Corabastos, a pesar de que hay dificultades y problemas de mayoristas, etcétera, algunos oligopolios, pero los neoliberales que imponen monopolios en sus sectores económicos deslegitiman donde sí hay una relativa democracia económica como la de Corabastos, aunque insisto, allá hay problemas. A Corabastos llegan diariamente 350.000 personas del conjunto de la Bogotá metropolitana a comprar alimentos de primera, segunda y tercera clase, dependiendo de sus capacidades económicas. Quedan para votar por camionadas. Y se votan. Y son los tenderos de los barrios populares, llevan esos alimentos de tercera porque valen la tercera parte y son a los que pueden acceder los sectores populares de Bogotá, de lo profundo, donde hay pobreza, etc. Esas inteligencias populares las deslegitimamos porque además vivimos distantes de Corabastos. Es como cuando uno llega a Europa y allá le hablan de Colombia y le dicen
Todos allá son narcotraficantes y mafiosos. Casi lo mismo nos pasa a nosotros aquí con Corabastos. Todos allá en Corabastos son mafiosos. Yo casi que a veces hago la encuesta. Levantemos la mano los que conocemos directamente a Corabastos de los que estamos aquí. Bueno, me alegro, somos muchos, porque de verdad veo que estamos rompiendo. Y esto me lleva a la segunda idea que quería plantear, además de esto del cambio de mentalidad y de que nos reconozcamos. Ya lo dijo Esperanza, dejó muy lúcidamente. Bogotá y nuestras ciudades están llenas de lo agrario, de las articulaciones campesinas con lo popular, la economía popular que genera en Colombia, ojo, atentos, más del 55-60% de los ingresos y del empleo en el país. Atentos, el 96% de las empresas, de las unidades productivas colombianas son de economía popular. Y sin embargo, es la mentalidad de que la economía popular es precaria, es informal, no es potente, y resulta que le resuelve la vida. Ya en una de las conversaciones que tuvimos en estos círculos de la palabra, les recomiendo las grabaciones que ya están por ahí en YouTube, por eso ahora no me extiendo. Pero quiero llegar a que esa realidad de la economía popular es gracias al que está profundamente articulada con las economías campesinas. Y eso es posible por las dimensiones culturales que tienen esas economías, que no son solo economías, como nos lo ha dicho el neoliberalismo, sino que son formas culturales de agenciar la producción y la reproducción social. Bogotá ha cambiado profundamente, como lo ha hecho Medellín, Cali, y aquí vuelvo al tema para ya terminar. El gobierno del cambio, parte de la agenda que cambió es que nos empezó a cambiar de mentalidad en el sentido de que reconozcámonos como somos, de que de verdad sensibilicémonos a esas realidades que el pueblo colombiano, a espaldas, teniendo el Estado de espaldas, que no ha habido las políticas adecuadas y sin embargo ha sostenido la caña de la vida, de la diversidad cultural y de muchas cosas. Por eso creo que esta segunda oportunidad que nos estamos dando de ganar en primera vuelta, aunque suene a cliché, es fundamental para que evolucionemos no simplemente con unas reformas políticas formales, sino con unos procesos de reconocimientos propios, profundos, y que no nos falten más 5 para el peso. Dale tú. Muchas gracias, querido Hernán. Un par de reflexiones para cerrar. No la respuesta a la pregunta que me haces, que me parece clave. ¿Por qué yo digo que hay panitos de partida en el liberalismo, pero al mismo tiempo que hay cosas importantes? Voy a poner 2 ejemplos. Primero, ese es el gobierno que de manera más decidida en los últimos 30 años ha logrado más adjudicación de tierras para el campesinado colombiano. Y la diferencia es de por bajito 100 veces. O sea, el número de hectáreas que se están titulando para el campesinado hoy, que se están adjudicando, gracias al trabajo de la ministra Carvajalino, de la ministra Mujica o de Juan Felipe Harman, es una gran diferencia con lo anterior. Y cada hectárea que se está adjudicando son más familias campesinas produciendo, más articulaciones urbanas, más capacidad para abastecer al país de comida. Y eso está cambiando vidas. Entonces, eso es muy importante. Pero si miramos la magnitud de la desigualdad en la propiedad de la tierra, hemos avanzado poco en términos comparativos. Entonces, es como mi idea, o sea, lo que se está logrando es muy importante, pero falta mucho para realmente tener una sociedad democrática e igualitaria. Eso es como la idea. Y por eso pues hay que continuar. Otro ejemplo, la financiación de la universidad pública. Este gobierno logró una reforma de la Ley 30 para que cambie el monto de la financiación de la universidad pública, y eso va a ser muy importante. Pero incluso con ese cambio va a continuar el déficit estructural de billones de pesos que los gobiernos le dan a la universidad pública. Entonces, hay un avance gigante, pero aún falta mucho, insisto, para tener realmente una sociedad con garantía plena de derechos. Eso es como la idea. Lo segundo, una cosa que tú planteabas y me parece clave son los funcionarios públicos. Es necesario desmontar el mito del enemigo interno, que incluso el presidente de la República por momentos planteó.
Porque no todos los funcionarios son enemigos internos de un proceso de cambio, al contrario. Muchas veces han sido los funcionarios de base los que han logrado vainas muy importantes para la República. Buena parte de la redistribución de tierra que se logró en los 80 en Montes de María y que luego recuperó el paramilitarismo fue gracias al sindicato de trabajadores del INCORE, que le buscaban la comba al palo en la legislación agraria para favorecer al campesinado. Y eran funcionarios de planta, sindicalizados, y así hay muchos ejemplos en las instituciones. Y creo que por eso esas generalizaciones son tan nocivas y estoy de acuerdo con tu intervención plenamente. Me parece que hay que ganarse a los funcionarios en lugar de llegar a confrontar con ellos o maltratarlos. Creo que también hay una guerra de posiciones dentro del Estado, ¿no? Para cambiar un poquito la idea de Gramsci. Y lo último, pues no podemos dejar de hablar de lo que dijo la primera compañera sobre la constituyente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Hernán Darío. El cambio constitucional tiene que ser el final de un proceso de inicio. Pero también hay que desmontar un mito. Y es que la Constitución del 91 es perfecta, como ya decía Esperanza, y que no se puede tocar porque entonces se acaba la democracia. Eso no es cierto, por varias razones. Primera razón, porque la Constitución en los últimos 35 años la reformamos bastante para favorecer al capital. Pero lo otro, la Constitución del 91 ya venía con problemas incluso entre las reformas. Por ejemplo, constitucionalizó la privatización de la seguridad social, dejó intactas las fuerzas militares, dejó intacta la presidencia. Muchos artículos de la Constitución del 86 casi que son idénticos en materia de fuerzas militares y presidencia. Entonces, ya para cerrar, me parece que tenemos que tener mucho cuidado cuando se hable de la constituyente, porque eso asusta a la gente, pero también tenemos que decir que hay que desmitificar la Constitución del 91 y que en algún momento se hay que cambiarla, porque todas las constituciones son susceptibles de cambio, absolutamente todas. Y me parece que hay muchos asuntos que tenemos que pensar, empezando por lo económico. Y quiero cerrar rápido con una reflexión de Aníbal Quijano, el gran pensador peruano. Él decía, hay que estar adentro del Estado, afuera del Estado y en contra del Estado. Y me parece que tenemos que ir por ahí. Tenemos que seguir profundizando la dinámica de los cambios dentro de la administración pública, pero no perder la riqueza en la participación comunitaria y sobre todo estar en contra del Estado, en clave de cambiar el Estado. Porque un problema que tiene este gobierno es que llegó con un Estado que se lo diseñaron otros. Y necesitamos pensar en el cambio estatal, o si no, va a ser muy difícil tener una sociedad con plena garantía de derechos e igualdad. Esta es mi primera intervención en una asamblea, es un orgullo. Soy escritor independiente. Sigo creyendo en la cultura, sigo creyendo en el respeto a los adultos mayores. Felicito al gobierno de Petro por el tratamiento que le ha dado a las personas mayores y por la oportunidad que nos dan los viejos de trabajar en la cultura y en lo que nos gusta. Voy a tocar un tema que es la realidad. Vamos a trabajar desde la realidad que nosotros estamos haciendo. Yo lo voy a tratar desde mi realidad de escritor, de poeta, dice. Les agradezco mucho a los compañeros que han hablado, pero les vuelvo a repetir que la constituyente primaria somos nosotros, los que estamos reunidos acá en esta asamblea. En cuanto a la cultura, pues la ministra de Cultura estuvo en el COD hace poco, hizo énfasis en la cultura diciendo que es la base de toda la riqueza de cualquier país. Me uno a ese pensamiento. En la política, felicito al presidente Duque porque casi acaba con el uribismo. Gilberto Murillo, nuestro querido canciller, en nombre de los negros le ha dicho sí a Iván y a Aida. Lo mismo el Partido Verde. Son noticias buenas porque yo personalmente creo que Iván y Aida van a ganar en la primera vuelta. Pero un aplauso para eso porque por eso estamos reunidos acá.